Buenas noches, bienvenidos a Sucesos Siniestros. Este programa aborda temas relacionados con lo paranormal, por lo que no es apto para personas sugestivas, con trastornos nerviosos o de ansiedad. Se recomienda discreción. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Sucesos Siniestros. Aquí en cabina nos acompañan Rosy. Hola, buenas noches. Iram. ¿Qué tal? Buenas noches. Y le damos nuevamente la bienvenida a Diana. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Diana? Bienvenida otra vez. Gracias. Qué bueno. Pues fíjense que esta próxima historia que les vamos a narrar, que Iram nos va a hacer el favor de narrar, es una muy especial porque nos la mandaron y pues les tenemos una sorpresa. La persona que vivió la historia se va a conectar vía remota con nosotros. Así que, pues, Iram, adelante, nárranosla. Sucesos Siniestros, episodio 3, La Casa de Campo. ¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Ana María, el cual no es mi verdadero nombre, así como el de los demás implicados en este suceso, los cuales no doy por privacidad de mi familia y de las personas involucradas. Lo que quiero contarles es qué pasó a principios de los años 80. Yo en ese tiempo tenía 23 años. Vengo de una familia conservadora, de mucha disciplina y valores, ya que a muy temprana edad perdí a mi madre, y mi padre la hizo de padre y madre, cuidándonos con mucho amor, devoción a mis hermanos y a mí. Como en muchas familias acomodadas, teníamos una casa de verano en un pueblo cercano al Estado de México, y por lo general nos íbamos cada 15 días para descansar de la ciudad. En la época de Semana Santa de 1983, fuimos a pasar vacaciones de Pascua a nuestra casa de campo. Fuimos en esa ocasión mi papá, mi hermana con su esposo y su pequeña de 9 años, mi prima Irma, 2 primos que son cuates de nombre Juan y Pedro, y por último la sobrina de mi hermana por parte de su esposo, de nombre Berenice, la cual en ese tiempo ella tenía 9 años. El sábado de Gloria, mi papá con mucho trabajo nos dio permiso de salir a bailar a mí y a mis primos Juan, Pedro e Irma, así que acudimos a un antro de la localidad. Esa noche que salimos, yo tenía una sensación de que algo malo iba a ocurrir, ya que soy una persona muy sensible respecto a esos temas. Así que como a eso de la medianoche, le dije a mis primos que ya me quería regresar a la casa. Mis primos Juan y Pedro nos fueron a dejar a Irma y a mí a la casa. Al llegar a la casa y bajar las escaleras para entrar al pasillo donde estaban todos los cuartos, y al abrir la puerta, las cortinas se comenzaron a moverse de manera muy agresiva, lo cual me desconcertó mucho porque las ventanas se encontraban cerradas. Entré a la habitación y solo vi a mi sobrina dormida, en la que era mi cama, pero extrañamente su prima Berenice no estaba. Le pregunté a mi prima Irma dónde estaba Berenice. Ella me contesta, no lo sé, pero algo raro está pasando. Mi prima Irma va al closet y saca su crucifijo y se pone a rezar. Le dije, hay que buscarla. Abrí la puerta del cuarto principal, donde mi papá se encontraba dormido, porque pensé que posiblemente Berenice podría haber tenido miedo y se fue a dormir con él, ya que mi hermana y su esposo habían salido a cenar. Pero cuál fue mi sorpresa, que mi papá se encontraba solo en su cuarto. Me empecé a preocupar por Berenice, ya que no se veía por ninguna parte. En ese momento tuve un presentimiento y algo me dijo que tenía que ir a la despensa de la casa. Antes de seguir platicándoles, me gustaría contarles las dimensiones de la casa. La casa contaba con 5 cuartos y 1 de servicio. Al llegar a la casa, había un marco de piedra por donde entrabas en un jardín delantero. Subías unas escaleras de piedra donde llegabas a un porche amplio y enfrente había una puerta de madera grande. Cruzas la puerta de madera y del lado izquierdo está el área de comedor. A la derecha se encuentra la cocina junto con la despensa. Del lado derecho de la puerta principal estaba una mesa redonda donde jugábamos a las cartas, una sala y del lado izquierdo una barra donde se servían bebidas alcohólicas. Pasabas de la sala y bajabas unos escalones que te conducían a un pasillo largo donde se encontraban los 5 cuartos. Mi cuarto era el penúltimo del lado derecho. Ya habiéndoles platicado cómo se encontraba distribuida la casa, yo le dije a mi prima Irma que teníamos que ir a la despensa, que había algo que me estaba llamando y no era algo bueno. Irma y yo emprendimos camino para llegar al área de la cocina, donde estaba la despensa. Ella seguía aferrada a su crucifijo, rezando mientras recorríamos la casa. Llegamos a la cocina. Teníamos frente a nosotros una puerta de madera grande con agujeros. Así era el diseño de la puerta. Pero algo dentro de mí gritaba, no la abras. Aún así, yo quería abrir esa puerta. Puse mi mano en la manija y al girar la perilla para abrirla, una fuerza sobrehumana la mantenía cerrada. Les juro que intenté con todas mis fuerzas abrir esa puerta, pero algo o alguien la detenía por dentro.
En ese momento, nuevamente, algo dentro de mí me advirtió que si abría esa puerta, algo muy malo iba a suceder, por lo que opté por dejar esa puerta y regresarme a mi cuarto. Irma y yo regresamos nuevamente al cuarto, aún preocupadas por no encontrar a Berenice, pero no sabíamos dónde estaba ella, así que supusimos que se había ido con sus tíos. Nos acostamos, nos pusimos a orar hasta quedarnos dormidas. Al día siguiente, al despertarme, volteo y veo a Berenice dormida en la otra cama junto a mi sobrina. Al salir del cuarto, me encuentro a mi hermana y me pregunta que si no sabíamos dónde había dormido Berenice, ya que cuando llegaron ella y su esposo de cenar, no la habían visto. En ese momento, le digo a mi hermana, está dormida en el cuarto, pero cuando llegamos Irma y yo de bailar, no estaba la niña y también la estuvimos buscando. En ese momento, Berenice se despierta, se levanta muy rápido y comienza a temblar de una manera descomunal. Voltea a verme y me dice, ayer en la noche te vi, querías abrir la despensa. Ayer en la noche, el demonio vino por mí, me agarró y me llevó a esconderme en la despensa. Yo las vi ahí, cuando querían abrir la puerta, pero no podía hablarles ni decirles nada, porque el demonio me tenía agarrada. Yo no sabía qué decir ni qué hacer. No les miento, sentí un miedo como jamás había sentido en mi vida. Fuimos a hablar con mi papá y le platicamos todo lo que estaba pasando. Irma y yo le dijimos, queremos que se vaya la niña, algo muy malo está pasando. Mi papá nos dijo que nos calmáramos y que fuéramos a la iglesia del lugar. En ese momento, como a eso de las 10 de la mañana, llegaron mis primos Juan y Pedro, diciendo que ya se iban a regresar corriendo a la ciudad, porque cuando nos fueron a dejar a mi prima y a mí, ellos iban de regreso a su propia casa, la cual estaba a unos 4 kilómetros de la nuestra. Nos platican que al entrar a la casa de ellos, las ventanas empezaron a rugir, las cortinas a moverse de manera violenta, asustando a todas las personas que se encontraban en ese momento en la casa. No pudieron dormir, porque presintieron una presencia infernal. Simplemente se salieron de su casa y se pusieron a orar todos. Mi papá nos sube a todos al carro y nos lleva a una iglesia muy bonita que se encontraba en la carretera, a la entrada del pueblo, para buscar un sacerdote que nos pudiera ayudar. Al llegar a la iglesia, Berenice no quería entrar. Le decíamos, vente Berenice, aquí nos van a ayudar, y ella solo decía que no iba a entrar. No logramos hacer que entrara, por lo que regresamos a la casa. Fuimos a hablar con el sacerdote, le platicamos lo sucedido, y este accedió a ir a la casa a bendecirla, y sobre todo a bendecir a la niña. En ese momento que el padre llega a nuestra casa, también llega el padrastro de Berenice, y junto con él llegaron 6 cuervos negros, y comenzaron a agredirnos diciendo que algo le estábamos haciendo a la niña. Mi hermana únicamente le dice, no le estamos haciendo nada, pero si quieres, llévate a la niña. El padrastro nos dice, yo no soy de su religión, y sí creo que le están haciendo algo mal a la niña. Ya pasado el tiempo de ese suceso, nos enteramos que el padrastro de Berenice era del culto satánico y se dedicaba a hacer misas negras. Esta fue una experiencia muy fuerte que marcó a nuestra familia, ya que después de ese suceso nunca se respiró tranquilidad en la casa. Muy buenas noches, como les habíamos dicho, les tenemos una invitada especial, a la señora Ana María, quien fue la que nos mandó este suceso que les acabamos de platicar. ¿Qué tal, señora Ana María? Buenas noches. Hola, buenas noches tengan ustedes. Soy Ana María. Señora Ana María, por lo que escuchamos con su relato, fue un suceso muy, muy especial, muy traumático que vivieron usted y su familia. Sí, la verdad fue muy fuerte para mí y sí ahora sí que me marcó un poco mi vida en esos momentos. Pude salir adelante, pero sí es algo muy fuerte que viví. ¿Tendría inconveniente si le hacemos algunas preguntas? Señora Ana María, ¿tendría algún inconveniente en que le hiciéramos unas preguntas al respecto? No, adelante, con mucho gusto. Es por eso que yo les mandé este suceso. Cuando usted estuvo ahí con su prima Irma, por lo que leímos en lo que usted nos mandó, que me llamó mucho la atención cuando dice que usted presintió algo. ¿Qué fue lo que presintió? Lo que pasa que era un día muy fuerte, como les comentaba. Era un sábado, ustedes saben que un día antes, que era Viernes Santo, sucedió algo muy fuerte y sigue sucediendo cosas muy extrañas en cuanto a que ese día fue cuando es un poderío entre el demonio y Jesús, y luego pues obviamente ganó en ese momento el demonio, pero ustedes saben que por eso viene lo que es Sábado de Gloria, y ya cuando Jesús regresó a nuestros tiempos, pero en ese momento fue lo que yo viví, algo horrible, que era esa parte, ¿no? de
de sentir que se movían todas las camas, de sentir cómo se movían las cortinas, de sentir una presencia fuera de lo que es normal, porque esta niña que traía el demonio adentro, pues se salió, como nos dijo, con el demonio a esconderse a un cuarto de despensa, ¿no? Una pregunta, la temperatura, por lo general cuando suceden ese tipo de cosas, ¿se siente que baja la temperatura? ¿Hubo algún cambio en el ambiente o qué pasó? Claro, yo creo que sí. Nosotros veníamos de una disco, en esa época se llamaba así, hoy día antro, y sí, obviamente veníamos, pues sí, yo ya estaba en un momento de crisis en la disco. Yo ya quería regresar a mi casa porque yo tengo algo que pues presentía todo. Cuando llegamos ahí, obviamente, al entrar y abrir la puerta del cuarto, hacía un frío espantoso, horrible, y las cortinas se empezaron a mover a todo lo que da, haciendo que las ventanas estaban cerradas. Sí, efectivamente, sucedió algo muy fuerte. Usted que dice que presiente las cosas, ¿no era la primera vez que le pasaba? ¿Es algo que le pasa recurrente? No, sí, yo la verdad, a mí me tuvieron que después de que me sucedieron varias cosas en esa casa, a varias personas y a mí, sí, yo tuve que recurrir a algo que se llama desacato, un lugar que es para eso, para sacarte espíritus que se te cuelgan, o sea, que los traes y que los traes colgando contigo. Y me sacaron como 7, 8 espíritus que eran, pues no malos, porque no era mala. Yo no me consideraba en ese momento ni hoy día una persona mala, pero sí atraía toda esa parte, y gracias a Dios, hoy por hoy siempre llevaba de estandarte a Dios, pero ese momento fue algo muy fuerte que vivimos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo al escuchar la historia, Berenice, por ejemplo, había tenido anteriormente a esa situación algún indicio de que ella tuviera algún problema psicológico o que tuviera alguna afectación, algo que pudiera ser diferente a decir que estaba poseída o algo así. Sí, claro. Después supimos que él vivía una vida con la mamá. Su padre murió de cáncer, el papá de Berenice, y obviamente la mamá se juntó con un padrastro que le llaman, ¿no?, hoy día y siempre el padrastro. Hacía misas negras, entonces obviamente se posesionó, como bien dice tú, y lo viví yo, se posesionó en ese momento de Berenice, al momento que la fue y la arrastró hasta el cuarto de despensa, que yo no lo pude abrir en ese momento. Mi prima Irma llevaba el crucifijo para todos lados, rezando y orando para que no nos sucediera algo muy fuerte que vivimos. Ahorita que mencionó lo del padrastro, ¿cómo se enteraron que él hacía ese tipo de misas o ese tipo de cosas? Porque ya después, cuando fuimos a una misa del pueblo, cercana de ahí, llegamos a esa iglesia, como les comentaba, del pueblo, y Berenice se rehusaba a entrar a ella. Es allá donde nos dimos cuenta la magnitud de lo siniestro que vivimos en esa noche, ¿no? Y ya llegamos a la casa con la niña porque no quiso entrar, llevamos al sacerdote porque mi papá le pidió el favor de que fuera a bendecir la casa, y llegamos a la casa, y en ese momento iba llegando el padrastro, y en las dos, la casa tenía 2 terrazas enfrente, y empezaron a volar como 7, 8 cuervos negros espantosos, y él dijo que le estábamos haciendo daño a su hija, y que, bueno, no era su hija, pero bueno, así le decía, y que venía por ella. Entonces fue cuando nos dijo que él no era de nuestra religión, porque vio al sacerdote ahí. Dijo que no era de nuestra religión y que él hacía misas negras. Hola, buenas noches, señora Ana María. Aquí otra pregunta, me llama la atención que comenta que ya habían sucedido pues cosas extrañas ahí en la casa. ¿Esto fue a raíz del suceso de Berenice o desde antes ya venían sucediendo cosas ahí?
No, yo creo que a raíz de eso ya habíamos visto varias cosas anormales, paranormales. Entonces sí, sí, ya habías, después de esto, empezaron a llegar varios sacerdotes que les llamábamos para que fueran a bendecir la casa. ¿Y como que otro tipo de cosas sucedían o qué? Pues a unas primas que llegaron de Monclova, Coahuila, que estaban ahí con nosotros, estaban dormidas y de repente vieron un niño, un bebé, gateando en sus piernas. Ok, ¿usted qué opina? Bueno, a lo que ha comentado de que es una persona muy susceptible a las cuestiones espirituales. ¿Usted qué opina respecto a que ese día en particular, y aparte pues en familia, ¿no? Ese espíritu pues maligno, demonio o de bajo astral, como lo gusten llamar, pues se manifestó, cree o considera que había algo más allá de solamente manifestarse por Berenice, o que tenía algún otro propósito dentro de esa casa? Esa casa se construyó, era casi nueva, pero por lo que supimos después, la cocinera había tenido una falla un aborto que no lo provocó. Ella moría por tener un hijo y nunca lo tuvo. Fue un aborto y creo que lo enterraron ahí. Entonces el niño gateando supuestamente fue uno de sus 2, 3 bebés que perdía y que los enterraba ahí. Ese es uno. O sea, fueron, perdón que la interrumpa, señora Ana María, fue más de un niño los que enterraron ahí las personas de servicio. Por lo que supimos, con el tiempo enterraron 2 o 3, creo que perdió 3 bebés y los enterraron ahí. Y obviamente las almas están en pena, claro. Y pues eso es lo que a esa conclusión llegamos, una de tantas, porque en otras ocasiones al igual yo llegaba con amigas de edades iguales a mis hijos, y en su cuna lloraba uno de esos bebés de 7, 8 meses, hijo de una de mis amigas, de Patricia. Lloraba y decíamos ¿por qué? Y pues sí, era más que nada el niño hoy día, que ya tiene 30 y tantos años, le pasaron cosas espantosas a través de su vida, y él atraía también toda esa parte. Entonces sí, hoy día, y siempre lo recordamos. O sea, también podría ser posible que al momento de que estas personas de servicio empezaron a enterrar a sus hijos que perdían ahí en esa casa, empezó como que ¿cómo se podría decir? Atraer todas las cuestiones de bajo astral que después se magnificaron con este caso de Berenice. Claro que sí, podría ser. Cobraba vida esa casa con cosas muy fuertes, muy fuertes. También un señor se me aparecía a mí, un señor alto con sombrero. Eran literas, a veces nos tocaba dormir en las literas, y de repente volteaba y veía a un señor alto con sombrero de paja. Pues era una cosa horrible, sí, muy fuerte. Una pregunta. Figuras. Ahorita que manifiesta, bueno, que está comentando respecto de ese señor, ¿usted considera que era el mismo, bueno, la energía que usted sentía, era, por ejemplo, la misma energía que sentía respecto del demonio que en ese momento se manifestó con Berenice, o usted considera que era otro tipo de energía distinta? Era otro tipo de demonio, porque inclusive yo cuando me dormía en el cuarto de mi papá, en una ocasión se me apareció el demonio. Entonces sí tuve que ir a ver al señor obispo, que fue el que me casó, y le comenté lo que me había sucedido, y él me afirmó que así como existe el bien, existe el mal, que él acababa en ese momento, cuando yo hice cita con él, acababa de venir de hacer un exorcismo. Una señora que le hablaba lenguas con voz de hombre. Entonces que sí existe el mal, que así como existe el bien, existe el mal.
Pero lo más impresionante de todo es que entonces se magnificó todo a raíz de esta niña, de Berenice, ¿no? Claro que sí, el suceso siniestro que vivimos fue a partir de lo que me pasó a mí. Fueron varios involucrados, pero yo fui la que sentí más eso. Sabía que iba a pasar algo muy fuerte. Y sí, a raíz de que estuvo Berenice, gracias a su padrastro que hacía misas negras. Y bueno, una pregunta. ¿Ahorita siguen pasando cosas extrañas o ya dejaron de pasar? Esa casa fue demolida hace aproximadamente 8 años. Tuve el gusto de ir a ese pueblo, pasé por ahí y está demolida. Y no sé, esa casa nadie más la ocupó más que nosotros, y luego fue rentada a un gobierno de ahí mismo, o sea, creo que fueron oficinas de gobierno de IMSS o no sé de qué, y luego ya fue demolida, y ahorita pasas por ahí, está demolida. Ok, y otra pregunta. Berenice nunca comentó nada después respecto sobre ser partícipe de las misas negras que mencionó, o de alguna otra situación. ¿Cómo fue el contacto después con ella? Ninguno. Ninguno. Ya no tuvieron más contacto. No, porque parienta mía no era. Okay. Era pariente de mi sobrina, y mi sobrina no se llevaba con ellos porque eran, no sé, simplemente ese viaje se la llevaron, le invitaron y pasó todo esto, ¿no? Y ni ganas de volverla a invitar, ¿no? Desgraciadamente se los encontraron en el pueblo, en el kiosco, y dijo ella: yo me quiero ir con mi prima, me quiero ir, y pues bueno, intervino mi hermana y dijo: no, pues déjanosla. Y se la dejaron, ¿no? Sí, pues así se acostumbraba mucho antes, ¿no? De que pues sí, está bien que se venga y vámonos, ¿no? Sí, pero no, yo ya no volví a saber nada de ella. Sí supe hace 3 años apenas que trabajó en una tienda, pero hasta ahí ya no se habló nunca de este tema con nadie. Caso cerrado. Sí, y porque dicen que pues, en varias veces fueran sacerdotes a bendecir la casa, pero sí disminuían o simplemente disminuían y después volvían a aparecer este tipo de sucesos. Ajá. Sí, seguían. Llegó el punto de que ya no queríamos ir, porque ya teníamos hijos, yo me casé, ya tenía mis hijos, ya iba con mis amistades, que también, te digo, al bebé de 8 meses llore y no dejó de llorar toda una noche, y luego creció ese niño y volvimos a ir, y dijo que se le aparecían, ya cuando tenía 4 o 5 años, decía que se le aparecía alguien ahí. Entonces ya no pudimos estar yendo otra vez más a la casa hasta que se rentó y luego ya se demoró. Pues señora Ana María, muchísimas gracias por compartirnos esta historia, muchísimas gracias por su tiempo y habernos platicado este suceso que vivieron usted y su familia. Ojalá nos pueda seguir escribiendo otros sucesos, porque por lo que escuchamos le ha pasado de todo un poco, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Ya tengo varios más anécdotas siniestras. Con mucho gusto se las mandaré y les escribiré. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube como Sucesos Siniestros Canal, en Facebook como Sucesos Siniestros, al igual que en TikTok e Instagram. También escúchenos por Spotify y Apple Podcast. Y mándenos sus historias a sucesosiniestros@gmail.com.